Ya es jueves de Colmena Fi y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que hemos co-construido semana con semana en los últimos 2 años para gestar la cultura del buen trato hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les extendemos una cordial invitación a revisar los contenidos académicos que América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que apuestan por la cultura de paz. Visiten academiafai.com y elijan los cursos y o diplomados que resuenen con ustedes. También les invitamos a seguirnos en Spotify, somos @colmenafai, y en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram, somos @América por la Infancia. Y ahora sí, después de darles estas amables invitaciones, este jueves tenemos el enorme placer de entretejer el episodio número 99 con una invitada de honor para el día de hoy, la licenciada Ana Laura Saucedo. Bienvenida, Ana Laura. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ti por hacer un espacio, gracias a tu pequeño y a tus 4 gatos por hacernos un espacio en su agenda. Sí, muchas gracias por la invitación también aquí. Encantada de platicar con ustedes. Ay, les aseguro que van a disfrutar profundamente este episodio. Todos los episodios son bellísimos, a mí me han encantado. Este es un episodio muy especial porque se trata justamente de acercar a las niñas y a los niños a la lectura, a la literatura y a otros mundos que quizá nunca conozcan si no se acercan a través de los libros. Así que muchísimas gracias por venirnos a hablar sobre la experiencia que tú tienes dando talleres, impartiendo cursos y por la experiencia propia de ser mamá, y compartirnos todo lo que podríamos hacer con las niñas y los niños en los primeros años de vida. Gracias, Ana Laura. A ti, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, voy a presentarte brevemente. La licenciada Ana Laura Saucedo es licenciada en literatura latinoamericana con especialización en teatro y dramaturgia por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es diplomada en medicina alternativa por la Universidad Holística y en esta área tiene un sinnúmero de cursos y talleres y especializaciones maravillosas como el duleo, entre otras muchas cosas. Respecto al tema de la literatura, ha tomado cursos y talleres para especialistas en libros infantiles y juveniles. Es editora de libros, correctora de estilos, es redactora de contenidos y asistente editorial para diversas instituciones y asociaciones. Ha impartido cursos y talleres de creación literaria infantil y juvenil y de animación a la lectura, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias. Nuevamente bienvenida a Colmena Fi y gracias de verdad, a mí me entusiasma mucho este episodio porque creo que a veces tenemos la intención como padres, como madres, o como personas cuidadoras de introducir a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestros hijes y no tenemos así como claridad de por qué, para qué y cómo. Así, y cuándo es el momento, ¿cierto? Sí, sí, así es. Eso es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿En qué momento empieza la animación a la lectura, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo debo de empezar a leerlo o a prestarle un libro a mi bebé, ¿no? Es una pregunta frecuente. Exacto, y tú nos vas a dar muchas luces y nos vas a compartir toda tu experiencia, lo cual agradezco infinitamente. Pero quizá tendríamos que partir. No sé si el inicio más correcto, nunca sé cuál es la mejor pregunta para iniciar. No sé si por qué es importante leerles a los bebés eh, en los primeros meses, años de vida, o quizá valga la pena que nos digas un poco, porque escuchamos literatura y sentimos que es un mundo así súper pesado, denso, ahí en algún lugar muy lejano. Pensamos en Shakespeare y el Quijote y wow, unos libros gordotes así, ¿no? Exacto.
quizá tú dime si mejor nos aterrizas a lo que significa la literatura, ¿no? Y después nos dices eh, por qué iniciar en los primeros días, meses de vida es una buena idea. ¿Por qué iniciar la lectura a los bebés es una buena idea? Porque es importante. ¿Va? Sí, claro, claro. Pues cuando hablamos de literatura, obviamente está la gran literatura, esta de los clásicos literarios, que todo el mundo vemos con respeto, ¿no? O sea, ya como, oh, el libro, ¿no? Pero la literatura es todo texto escrito, todo texto escrito con una intención estética, con una intención de comunicar ideas, de comunicar eh, pensamientos, reflexiones, historias. Entonces la literatura es muy vasta, ¿no? Es un mundo amplísimo que nos permite acceder a muchos mundos, como decías, ¿no? Nos permite conocer, aprender, pero también vivenciar. Y yo creo que eso es lo importante de la literatura en la infancia, vivenciar, ver que existen otros mundos y que las cosas pueden suceder de otras formas diferentes a como nos suceden a nosotros y que a lo mejor alguna vez nos pueden suceder también, ¿no? Eh, entonces, a esa literatura, ahora se divide mucho literatura infantil, literatura juvenil y literatura de adultos, ¿no? Hace algunos años no existía tal diferenciación, era literatura y ya, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos esta división, pero tampoco hay que tomársela muy a pecho, ¿no? O sea, los libros son de quien quiere leerlos y ya, y si un niño de repente agarra un libro de adultos, bueno, pues seguro se aburrirá, ¿no? Pero seguro a lo mejor leerá un par de párrafos y le gustará a lo mejor, ¿no? Pero no hay que limitarnos a estas divisiones de la literatura infantil, es solo para niños, ¿no? Yo les digo, yo empecé a hacer mi colección de literatura infantil mucho antes de ser mamá. O sea, yo amo la literatura infantil, entonces a donde voy busco los libros para niños, me los compro y entonces cuando mi hijo ya nació, yo ya tenía un montón de libros infantiles, ¿no? Y la sigo completando porque pues no se trata de que si ya eres adulto no puedes leer literatura infantil porque, ay no, eso es para niños, ¿no? No, toda la literatura es para todos y para el que quiera acercarse, ¿no? Entonces, bueno, empezando ahí, de esa literatura estamos hablando. Y respecto a por qué es importante la literatura en la infancia, es importante por varios aspectos en realidad. Uno es lo que les decía, vivenciar. Hay una cosa que se llama vivencia vicaria, así le llaman los teóricos, que consiste en vivir a través de otros lo que yo podría vivir. Es decir, el niño al leer o al escuchar un cuento, porque empezamos por escuchar, o sea, antes de la lectura formal, antes de que el niño pueda leer por sí mismo el niño, el libro está la lectura que le hacen sus cuidadores, su mamá, papá, maestro, escuela, donde sea, ¿no? Pero la importancia de leer o de que les lean estos libros es que en los libros pasan cosas que no siempre les pasan en la vida a los niños, pero que les ayudan a ver cómo reacciona el personaje y cómo podrían ellos reaccionar si les pasara algo similar, ¿no? Una temporada hubo como una modita de que los cuentos fueran todos color de rosa, ¿no? Que no hubiera personajes malos, que no hubiera brujas, que no hubiera ogros, que la, todo bonito, todo. ¿Y qué pasa? Que la vida no es así. En la vida hay buenos y hay malos y hay momentos difíciles. Y una de las misiones de la literatura es preparar a los niños para la vida, para lo que van a vivir, ¿no? Entonces, si el niño puede ver que en el cuento hay una bruja y cómo hace el protagonista para enfrentarse a la bruja, va a poder interiorizar que cuando él sea grande y se encuentre con una bruja, un personaje que tenga el arquetipo de bruja, va a saber cómo reaccionar y cómo hacerle frente. Si el niño nunca se enteró que puede haber brujas y ogros en el mundo, no va a saber cómo reaccionar ante ellos, cómo enfrentarse, cómo dar salida a ese conflicto o ese problema. Es lo que se llama la vivencia vicaria, ¿no? Los libros ayudan a que los niños vivan a través de otro cosas que les van a ayudar para prepararse para la vida. Y desde ese sentido es bien, bien importante que los niños tengan acceso a esas historias.
Al mismo tiempo, obvio, les ayuda también a conocer otras culturas, otros mundos, otras formas de ser, otras religiones, otras infinidad de cosas, ¿no? Que incluso también a veces la literatura es un refugio para los niños, es otra de las funciones. Para niños inmersos a lo mejor en situaciones complejas, niños refugiados, niños en orfanatos, situaciones tristes que todos sabemos que desgraciadamente pasan. A veces los libros son un refugio para los niños. Son un mundo donde las reglas están establecidas, donde el bueno siempre gana. Y eso le da una esperanza a un niño en una situación adversa. Le hace sentir que todo va a estar bien, le da seguridad. Entonces, también por eso es bien importante utilizar bueno, implementar la lectura en ambientes difíciles, en ambientes donde los niños a lo mejor no tienen juguetes, no tienen mucho más, pero si tú puedes, si tú llegas y le cuentas un cuento, aunque no tengas el libro, pero le cuentas un cuento a los niños, vas a ver que se relajan, que se dispersan, que se sienten acogidos, se sienten liberados. Y al mismo tiempo también les puedes ayudar a darles identidad, porque si les cuentas un cuento de su cultura base, de su cultura madre, que a lo mejor están alejados de ella, tuvieron que huir, tuvieron que salir, es también un modo de recuperar su identidad, su, su, su patria, su lugar, su clan, su origen. Y es bien, bien importante que los niños sepan de dónde son, de dónde vienen, ¿no? Para darles, porque si no sabes de dónde vienes, no puedes saber a dónde vas. Y entonces también los cuentos, los mitos, las leyendas de origen les ayudan mucho a darles un sentido a la vida. Qué bonito eso que dices, porque generalmente no lo pensamos. Y yo recuerdo haber leído en el CV que me mandaste que tomaste un curso o diste un curso para infancias migrantes, ¿cierto? O sea, lectura para infancias migrantes. Sí, sí, estuve dando como 3 años estuve dando un taller de cuentacuentos para infancias multiculturales inmigrantes en San Cristóbal de las Casas, que tenemos mucha migración, de todos lados, ¿eh? O sea, es un ambiente súper multicultural porque llegan niños de comunidades indígenas, pero también niños de viajeros, niños de gente de otros países que llegan a vivir. Es un ambiente súper rico, pero entonces son ambientes donde tienes un niño que habla alemán, un niño que habla tzotzil, un niño que habla español, otro que medio habla francés, otro que habla la mitad y la mitad. Entonces yo daba un tallercito para niños ahí y luego fui invitada por la Universidad de Barcelona a exponer mi experiencia sobre eso en un congreso de literatura infantil en ambientes migrantes y multiculturales. Y bueno, fue una experiencia padrísima, o sea, yo les contaba cuentos y era impresionante ver cómo se rompían las fronteras, ¿no? O sea, al principio se miraban los niños así como que, ¿tú quién eres? O sea, este niño qué idioma habla, ¿no? O sea, este niño no le entiendo nada, tú eres muy diferente tu ropa, tu todo, y de repente después del cuento se daban cuenta que a lo mejor los dos le tenían miedo a lo mismo, ¿no? O que los dos querían ser una hada madrina buena, ¿no? Y entonces se rompían las fronteras entre ellos. Les creaba una identidad y acababan jugando juntos, pintando, coloreando, porque después hacíamos una manualidad con materiales reciclados después del cuento. Y al ratito ya estaban todos juntos trabajando así y decía yo, wow, o sea, esto rompe fronteras, de verdad que es impresionante y les da mucha fortaleza y mucha seguridad a los niños también. Qué bonito. Y hablando, ahorita que mencionas esta multiculturalidad y este punto en común, todos nosotros somos humanos y tenemos los miedos y las necesidades básicas humanas en común, que no es poca cosa. Este, pienso en este derecho, los niños, las niñas y las personas adolescentes tienen derechos así como las personas adultas, ¿no? Hay una convención sobre los derechos del niño, este,
Y dentro de su serie de derechos existentes en esta Carta Magna, este, está ahí el derecho a la cultura. Los niños y las niñas tienen derecho a acceder a la cultura en sus diversas expresiones, ¿cierto? Sí. Ahora, desde esta visión, ¿por qué ponerle un libro, acercarle varios libros a un niño o niña desde los primeros meses de vida? ¿Por qué es tan importante? Justo por esto, ¿no? Porque la cultura, esa gran cosa que se llama la cultura también, como dices, tiene muchas representaciones, ¿no? Pero la cultura escrita es de las más importantes. La cultura escrita, sabemos que muchos pueblos fundantes, pues los conocemos gracias a lo que dejaron escrito, ¿no? Porque los vestigios arqueológicos a lo mejor ya son muy pocos, muy... pero lo que escribieron, pues ahí tenemos a los griegos, ¿no? A los romanos, o sea, la cultura siempre se ha transmitido a través de la escritura, de la literatura. Entonces, acercarles los libros a los niños es acercarles la cultura, es acercarles su cultura, pero también la cultura del mundo, ¿no? O sea, es que aprendan de todo, que vean cómo se formaron los imperios, las naciones, a través de la literatura, porque bueno, literatura también existe libros teóricos, ¿no? O sea, que obvio no le vas a dar a un niño un libro teórico. Bueno, a algunos les gustan, ¿no? A algunos les gusta, por ejemplo, la literatura de cohetes espaciales, dinosaurios, que también se vale y también es súper importante porque aprenden, pero empezar a acercarles los libros a los niños les abre la posibilidad a aprender de la cultura, de todas las culturas y a la vez apropiarse de ella, apropiarse y elegir de qué cultura quiere apropiarse, ¿no? O sea, a lo mejor hay un niño que pasa mucho ahora, justo me pasaba en esto de ambientes multiculturales, que hay niños que han perdido mucho la identidad porque resulta que el papá es de Francia, pero la mamá es chilena, pero vivieron en España, pero ahora han viajado por México y pasado mañana van a estar en Argentina, ¿no? Y entonces el pobre niño no sabe de dónde es, no sabe quién es, o sea, no sabe cuál es su origen porque tiene un origen multiétnico, o sea. Entonces, a la hora que uno le empieza a acercar diferentes libros, diferente acceso a la cultura, a lo mejor él decide con cuál se siente identificado, ¿no? Y ese es un derecho básico para él también, ¿no? Dar la identidad, o sea, que es otro de los derechos súper importantes de los niños, que él pueda definir su identidad y decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo me identifico más con las mitos y leyendas francesas o con las mexicanas, y desde ahí puede construir su cultura base para el futuro. Y fíjate que mientras decías algunas cosas, anoté aquí algo que también puede dar cuenta de por qué el derecho a la cultura a través de acercar la lectura a los niños y niñas en los primeros años de vida resulta tan importante, porque cuando hablamos del buen trato hablamos de básicamente tener en mente que este niño y esta niña son personas, ¿no? No van a ser, ya son. Y que tienen una serie de derechos, ¿no? Y tener en mente esos derechos, eso significa buen trato. Y cuando hablamos también de buen trato, nosotros intentamos posicionar otra palabra que es la organización. La organización de la experiencia, la organización de la cotidianidad, explicarle qué va a suceder y después de que sucediera algo es, vamos a organizar juntos, vamos a juntos a darle un sentido a esto, ¿no? Eso es buen trato. Entonces, cuando tú nos hablabas de las infancias migrantes y la lectura, tú dijiste una cosa respecto a darles identidad, este, acercarlos, enraizarlos a su cultura madre, ¿no? A sus países de donde son orígenes. Y es estructurar y desarrollar el mundo a través de la literatura o a través de la lectura, lo que permite darles una base segura. Porque hablar del buen trato o del apego seguro es tener una base segura a partir de la cual yo pueda ir a explorar para aprender y saber que cuando algo está mal en este mundo externo puedo regresar
a mi espacio seguro para recibir apapachos, ¿cierto? Claro, claro, y como te decía, en los libros, en la literatura, es una base segura, porque además las cosas siempre son como son en los libros, ¿no? O sea, siempre hay un orden. El bueno siempre gana, el malo siempre recibe su merecido. Sabemos que en el mundo real eso no siempre pasa, pero para el niño le da mucha seguridad regresar al libro y decir, ok, aquí estoy seguro porque aquí el malo va a recibir su merecido. O sea, y el bueno va a ganar, ¿no? Es un lugar seguro, es un lugar donde dice, uff, afuera puede estar el mundo cayéndose a pedazos, pero aquí todo está bien. Y eso, regresar a su base le da fuerza, le da fortaleza para decir, ahí voy otra vez, ¿no? Me voy otra vez a enfrentar ese mundo que a lo mejor es muy caótico, pero desde la seguridad que este libro, que esta historia me puede dar. Ahora, yo calculo que ahí estamos hablando de niños y niñas como de 2, 3 años que ya interactúan más con historias así, quizá de complejas. Pero ante la pregunta de cuándo es una buena época para iniciar la lectura, cuéntame cómo comenzarle a leer y cuándo comenzarle a leer a nuestros niños y niñas y niños. Sí. Cuéntanos. Yo creo que mi respuesta ante esa pregunta siempre es cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. No hay una edad mínima. Si pueden empezar a leerles desde el embarazo, incluso, perfecto. Así como hay mamás que en el embarazo les cantan nanas, arrullos a sus bebés, les platican de su día, les cuentan, también hay que contarles, hay que leerles cuentitos. Hay cuentitos muy básicos y puedes empezar desde ahí. Y es increíble, porque cuando nace el bebé reconoce ese cuento. Porque además, bueno, el primer contacto del bebé con el mundo real es la voz de la mamá, ¿no? La importancia de la voz de la mamá o del papá, bueno, también es magnífica, ¿no? Entonces, si además él relaciona la voz de mamá, que es de las cosas más queridas que tiene, con una lectura, con un cuento, pues ya la hiciste para el resto de la vida, ¿no? O sea, ya lo puso como algo bueno, ¿no? Entonces yo les digo, si pueden empezar desde el embarazo, empiecen. Y si no, desde recién nacido, no importa, bebé de brazos, bebé de meses, puedes empezar a leerles cuentos, puedes empezar a leerles, obviamente no les vas a leer el Quijote, ¿verdad? O sea, hay cuentos muy básicos, muy con rimas, versitos, rimitas, cosas básicas que para el niño tienen una sonoridad también, ¿no? Un ritmo. Y eso se les va metiendo, o sea, se les queda dentro, ¿no? Eh, y dicen, bueno, pero el bebé ni ve el libro, ¿no? No, no, a lo mejor no lo va a ver. A lo mejor no te va a aguantar, obviamente, que le leas el cuentito completo, porque el periodo de atención de un bebé es mínimo, son 30 segundos, ¿no? Pero empieza con 2 páginas, empieza con 3 páginas, y poco a poco el bebé va a ir aceptando más. Otra cosa también, por ahí de los 6 meses, el bebé te va a querer arrebatar el libro, obvio, porque a los 6 meses ya todo manotean, todo quieren saber y todo se lo van a llevar a la boca, obvio. Está bien, es lo que yo les hablo siempre de perderle el miedo a los libros. Antes, los libros estaban acá, en los libreros, en las vitrinas, nadie los tocaba porque eran los libros, ¿no? O sea, era como un libro, porque además eran caros y eran intocables. No, hay que romper esa barrera. Los libros son para tocarse, para hojearse, para darles vuelta, para tocarlos. Hay que dejar que los niños, que los bebés tengan acceso a los libros como libro objeto. El libro es un objeto más, el libro es un juguete más. Nada de tener los libros en los libreros guardados en las puertitas, no. Los libros infantiles deben estar a su alcance. Ahora dicen, pero los van a romper, pero los van a rayar. Bueno, punto número uno, si le das libros, no le des una pluma ni le tengas a la mano un plumón, porque sí, los va a rayar. Pero también, si los raya, ¿qué? Se lo apropió, lo hizo suyo, no pasa nada. No, no le vas a dar tu copia certificada del libro más nuevo que compraste, ¿verdad? Porque si te lo raya te vas a querer morir, pero le vas a dar material adecuado para su edad, que no importa si lo raya, no importa si lo rompa.
Ahora bien, afortunadamente tenemos este tipo de libritos, si se fijan, es duro, son hojas muy duras, hojas plastificadas, que esto te aguanta que un bebé lo lance, lo aviente, lo chupa, lo muerda y no le pasa nada. Son libros especiales para bebés. Si se fijan también con muy poco texto por página, o sea, son oraciones muy simples e incluso colores simples. Un fondo blanco solo con la figura de los niños. Este es, por cierto, el libro que yo le empecé a leer a mi bebé desde el embarazo y lo leemos hasta la actualidad que tiene 8 años. Entonces, bueno, es nuestro libro favorito. Entonces, son libros muy simples que no importa, se lo puedes dar al bebé y le va a aguantar. Entonces, eh, desde cualquier momento se les puede empezar a dar los libros. También lo hemos visto, hay libros de plástico que se meten incluso al baño, que se pueden bañar con ellos, libros también con, eh, libros con texturas, por ejemplo, libros, pues tengo uno aquí. Este es un ejemplo de libro, tiene como una cabecita de osito, aunque este libro para mí tiene demasiados colores para un bebé, ¿no? Pero también tiene poco texto y al bebé le encanta agarrar el osito, hacerle así. Hay unos que traen como un títere, hay unos que traen como texturas y también dentro de estos están los libros que no cuentan historias, pero que sí nombran el mundo. Los típicos, el libro de los colores, el libro de los objetos, ¿no? Y entonces empiezan los bebés por ver, esto es una pelota, pelota. Y eso les da vocabulario, nada más. No les vas a contar una historia, no cuenta un bueno contra malo, pero simplemente les ayudas a ampliar su mundo, a ampliar su visión, ¿no? Entonces, esos son como los libros más básicos para bebés de meses, desde los meses hasta los 2 años más o menos. Por ahí puedes usar todos los libros que tengas a mano de ese tipo. Afortunadamente ahora muchas editoriales hacen libritos así. Miren, este también ya tiene su historia, ya hasta se le rompió el lomo. Este sí se le rompió el lomo, pero lo demás ha aguantado. Este van 3 generaciones, porque yo se los regalé a mis sobrinos a mis sobrinas y luego ellas a mi hijo, o sea, vino de regreso, así es que, bueno, igual, con muy poco texto, con personajes que a los niños les gustan, ¿no? Estos son ratones, el otro era una niña con su muñeco y un niño con su osito. O sea, son libros de temas muy cercanos, con pasta dura. Nada más si hay que evitar caer en este tipo de libritos muy comerciales, de personajes de caricaturas, porque a pesar de ser un libro de pasta dura y plastificado, tiene una historia muy larga, muchos personajes, muchas imágenes que sobreestimulan al bebé. Entonces, estos de preferencia, no, no, dejarlos de ladito mejor. La verdad es que ya se consiguen fácilmente en las librerías todo tipo de libros bonitos para bebés y que son una maravilla. Hay unos de tela también, incluso libros como de tela, que también esos, porque luego con esto dicen, ay, es que si el bebé se pega le va a doler. Bueno, puedes empezar por los de tela, no pasa nada. Son como los libros más accesibles, pero el chiste es que el bebé vea el libro como un objeto cercano, que lo interiorice, que es algo que él puede agarrar, jugar, tocar, manipular, que se adecue, o sea, que se acostumbra a que el libro sea parte de su vida. Mira, yo volteo y volteo a ver porque justo aquí tengo una pequeña colección de los libros que mi pequeño, cuando era bebé, leía. Y digo, ay, quiero ir por varios de ellos porque verdaderamente están muy bonitos. Convel es una editorial que a mí me encantó Hombre, para comprarle libros porque tiene unos libros verdaderamente bellísimos. Todos los que están ahí no alcanzo a leer los títulos porque no traigo los lentes, los perdí. Pero, pero mientras decías lo que decías y yo volteaba a ver a cada ratito, quiero ir por ese libro. Ay, sí, ese libro está bellísimo. Este.
Pienso, por ejemplo, que este primer acercamiento en donde desmitificamos el libro como lo inalcanzable, así como la literatura, ¿no? Ujú. Este libro no se toca. La ventaja de esos libros plastificados es que si los rayan con una pluma o un plumón y tú estás ahí a la mano y agarras una cosita, lo borras. Sí, Pero sí, a mí me encanta, yo soy una neurótica y para mí sí que algo salga de esto no tenía esta raya, sí me generaba mucho estrés. Gracias a mi hijo aprendí que puedo ser un poquito flexible. sí, Entonces, entonces, eso de que el niño o la niña en estos primeros meses de vida, ¿cómo se llama en el arte? Intervención. Intervenga una obra, me parece una bella forma de dejarle al mundo de la familia saber que nuestro hijo o nuestra hija ha llegado, ¿cierto? exacto, exacto. O sea, es que se haga presente. Aquí estoy, yo soy y aquí estoy, ¿no? O sea, y yo Sí. también, o sea, para mí, ay, no, vaya, va a rayar los libros, le va a romper la hoja, ¿no? Pero también es su evidencia de que está ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo también una maestra que tenía de narración oral, nos decía que ella trabajó en una escuela rural y que entonces tenían libros, estos libros que estuvo dando un tiempo el gobierno, como de biblioteca de aula, y que ella incitaba mucho a los niños a que los leyeran, a que se los llevaran a casa, entonces empezó a invitarlos a que cada semana, el fin de semana, se llevaran a casa un librito de la biblioteca para leerlo. Y dice, mi mejor regalo es que los libros regresaran oliendo a humo, porque significaba que habían estado en la casa del niño, que habían estado junto al fogón, que es el lugar más importante de la casa en las comunidades, ¿no? Dice, para mí que cuando el lunes me regresaban el libro y olía a leña, olía a humo, es que había estado, es que lo habían sacado de la mochila, que lo habían leído, que lo habían compartido en familia, y eso era lo mejor que podía pasar, ¿no? Dice, a lo mejor cualquiera diría, guau, estos libros todos apestosos, ¿no? Dice, pero para mí era la mejor evidencia de que el libro había cumplido su función. Y en este caso igual, ¿no? Un libro infantil rayoneado o medio roto, pues significa que se usó. No queremos libros, intactos, ¿no? No queremos libros impolutos ahí en la vitrina. Queremos libros que se hayan usado, libros que se note, ¿no? O sea, entonces, para los chiquitos eso es súper importante porque pues hay muchas cosas que ellos no tienen acceso, ¿no? No agarres eso, el cuchillo no, el vidrio no, el esto no, porque te puedes cortar, te puedes lastimar, te puedes... Entonces decir, esto sí, ¡ay, qué chido que esto sí lo puedo agarrar, ¿no? Que esto sí es mío y puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? Y si lo rompen, bueno, pues ya les compraremos otros o ya los intercambiaremos o... La verdad es que siempre se puede, ¿no? O sea, También pienso aquí en cuando entramos a, no sé si desde la primaria, yo no recuerdo en la primaria, pero sí que lo recuerdo en la secundaria y en la prepa, que nos obligan a leer libros en literatura universal o literatura no sé qué, y el examen es que te hagan unas preguntas de un libro de 500 páginas, cinco preguntas y dices, ¿cómo? Y al final, cuando una persona, una niña, un niño lee por placer, em, no necesita que le evalúen absolutamente nada, porque esos libros que uno decide leer, son libros que se hacen muy entrañables y que uno recuerda pese al Alzheimer, claro. uno recuerda con mucha claridad y con mucho cariño, ¿cierto? Sí, la verdad, mira, se está tratando, o sea, yo que trabajo en elaboración de libros de texto, justamente para primaria, secundaria, bachillerato, cada vez tratamos más de que la literatura no sea ni una imposición, ni una obligación, ni mucho menos un castigo, ¿no? Porque antes era de, te portaste mal, entonces tienes que leer este libro y traerme un reporte. Te portaste mal, te vas a la biblioteca en el recreo. Te portaste mal, o sea, entonces, bueno, se ha insistido mucho que ya no se ponga la literatura, la lectura como un castigo, por favor, quien sea el maestro, no,
porque entonces les creamos esta animadversión, ¿no? De, que la tengo que leer porque el profe dice que tengo que leer. Afortunadamente, tenemos literatura infantil actualmente que antes no existía. O sea, ahora hay muchísima variedad editoriales, de todos los países que hacen libros infantiles bellísimos, bellísimos. También afortunadamente ya hay muchas librerías que tienen un espacio de literatura infantil adecuado para los niños, que les ponen mesitas, silloncitos, donde los niños pueden tomar los libros, pueden hojearlos, pueden revisarlos. Y entonces también es lo mejor. O sea, si tú tienes un bebé, tienes un niño de 1 o 2 años, llévalo a la librería y déjalo explorar, déjalo que él decida cuál le gusta, porque entonces lo toman como una decisión propia y no impuesta. Lo toman como algo por gusto y no por imposición. También eso de, a ver, niño, te tienes que sentar a leer 5 minutos diarios porque lo digo yo y porque el maestro manda a decir que tienes que sentarte a leer 5 minutos diarios, no nos va a servir ni a ellos, ni a nosotros, ni al profe, ni a nadie. Pero si tú llegas, le dices, oye, mijito, ¿qué te parece si nos ponemos a leer este libro padrísimo que mira, tiene una vaquita y un osito? Y entonces, a ver, vamos a leerlos juntos. Y a lo mejor al principio, pues una es la que lee y él ahí medio que está nada más papaloteando, ¿no? Pero al segundo día, a lo mejor se acerca y ve las ilustraciones. Al tercer día, a lo mejor trata de leer una línea. Al cuarto día, va a empezar a agarrar el libro en lugar de que tú se lo estés leyendo. Y así vamos a ir avanzando, pero hay que empezar por algo. Hay que empezar por uno leerle. Le dije, mira, traigo este cuento. Por cierto, este está bellísimo. Estamos en un libro, se llama. Estamos en un libro de Mo Willis. Es un libro para leerse en voz alta, justamente. Y este libro yo creo que desde los 3, 4 años se puede empezar a leer perfectamente. Es una belleza porque es tipo cómic. Es un elefantito y una cerdita que descubren que están siendo leídos, que están en un libro. Y entonces se emocionan muchísimo y ya dicen palabras a lo loco para que el lector los lea en voz alta. Y entonces, bueno, es una belleza del libro, ¿no? Entonces, a lo mejor tú le dices, mira, me encontré este libro. También hay que saber qué le gusta al niño, ¿no? Si encuentras uno de su animal favorito, obviamente lo va a querer leer. Pero si le llevas uno de caballeros, cuando a él lo que le interesa son dinosaurios, pues no le va a llamar la atención, ¿verdad? O sea, tienes que llegarle por lo que le interesa. Y eso a cualquier edad, ¿eh? Porque yo me he topado con niños que de repente me dicen, mamá, es que tiene 10 años y no quiere leer, no le gusta, no quiere. Ok, voy con el niño, me siento un rato, me siento a jugar con él. Ah, y entonces descubro que es fanático de los robots. Muy bien, juego con él a los robots y luego le digo, mira, ¿sabes? Tengo un cuento padrísimo de un robot. ¿Robot? Le digo un cuento y me dice, ay, guácala. Pero es de un robot. ¿De un robot? Sí, mira, es un robot que vive en una ciudad, y lo metes al mundo y al rato va y busca el libro del solito. Entonces, claro, hay que llegarles por lo que a ellos les llama la atención, ¿no? No imponerles nuestros gustos, ni decir, es que el profe dice que tienes que leer este libro, hay que darles libertad más. Afortunadamente creo que ya muchos profesores de todas las escuelas están más abiertos a esto, a que no sea el libro que él dice, sino el que el estudiante decide, ¿no? Yo aquí iba a decir varias cosas, pero ya volteé a ver mi hora, entonces no voy a decir nada. Pero gracias por esas como sugerencias. Y yo creo que aquí ya nos diste una luz respecto a, ok, ya, no le leí mientras estaba embarazada, tampoco se me ocurrió comprar libros o no podía comprarle los libros porque estos libros de tela o estos libros que se pueden meter al agua, pese a que pueden traer poquitas páginas, son caros, Sí. ¿cierto? Este, y a lo mejor donde en la comunidad en la que yo vivo no hay estos libros del Fondo de Cultura Económica para México, que son como los más accesibles a veces. Este, en general los niños, los libros para bebés son un poco caros, ¿no?
Entonces, a lo mejor no tenemos, nuestra economía no da para sacrificar 1 kilo de tortilla y un par de huevos para comprarle un libro adecuado a nuestro hijo o a nuestra hija. Quizás sí le contábamos, por suerte, todavía hay esta tradición de contar oralmente las historias de nuestras comunidades, pero llegó a los 10 años y nunca le he comprado un libro, ¿cierto? Y tú ya nos dijiste como una forma de, a lo mejor muchas, ¿cierto? Sí, y también, bueno, afortunadamente ya cada vez hay más bibliotecas y ludotecas que también incluyen una sección infantil, de tal manera que si no puedes comprarlo, bueno, están esos espacios. Sé que todavía faltan muchos, pero la mayoría de incluso pueblos pequeños tienen una casa de cultura donde tienen algunos libritos, ¿no? Que te prestan, que los puedes llevar a casa o que los puedes leer ahí también, ¿no? Entonces, pues es un modo de sin gastar acceder a los libros para niños de cualquier edad, ¿no? Para que nunca es tarde, o sea, entre más pronto mejor, pero nunca es tarde para acercar a los niños a los libros, ¿no? Porque como dices, la tradición oral está, o sea, las narraciones orales están desde siempre y desde toda la vida. Pero entonces, si lo cambiamos tradición oral por tradición escrita y los empezamos a acercar, en cualquier momento se les puede acercar a la lectura, incluso ya de adolescentes. Yo conozco casos de adolescentes que nunca habían leído y cuando encontraron el tema que les gustó, no salieron de ahí, ¿no? O sea, ahí se quedaron y, y se convirtieron en grandísimos lectores, ¿no? Entonces, nunca es tarde para arrancar con la lectura. Qué bueno que nos dices eso porque eso nos da una idea de que la literatura va evolucionando con el desarrollo, la trayectoria del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Sí, sí, también. O sea, hay libros para diferentes edades. Están esos chiquitos que les enseñé. Tenemos, por ejemplo, este es de una editorial española que se llama Ecaré, tiene una belleza de libros también. Este trae pastas rígidas, pero el interior ya es de hojas simples. Eh, este ya tiene más texto. Este ya o lo leemos nosotros o lo leen ellos por su cuenta. Tenemos también, que son bien comunes, los libros, el libro pop-up o el libro suajado, que le llaman, ¿no? Los libros que traen como una página que abre paso a otra página, eh, por ejemplo, este es un castillo y la puerta se abre, la puerta del castillo se abre, ¿no? Y va enseñando qué hay en un castillo. Estos libros les encantan por ahí de los 3, 4 años. Tengo otro que se llama Animalocos también, que está dividido en dos partes y formas animales locos, ¿no? Entonces, bueno, con muy poco texto y todos son animales, entonces, bueno, esto también les encanta, ¿no? Y es un modo de acercarlos también. Después tenemos el libro álbum, que se llama así porque es un libro donde la ilustración cuenta más que lo que cuentan las palabras. O sea, que es como una combinación de la lectura de imágenes y la lectura de texto. Este libro, este autor, Anthony Brown, es uno de los mejores autores infantiles actuales. Es muy extraño porque sus ilustraciones no son tipo infantil, son ilustraciones bastante realistas y sin embargo a los niños les gusta mucho Anthony Brown, ¿no? Entonces, eh, este es un buen ejemplo de libro álbum, son estos cuentos de formato muy grande, con texto, pero donde las imágenes dicen mucho también, ¿no? Este se llama Zoológico. Anthony Brown tiene muchísimos libros, la verdad, ha hecho infinidad. Y aunque no son muy baratos, sí se encuentran en varias bibliotecas también para que los consulten. Eh, También, ya para más grandes, un autor buenísimo es Luis María Pesetti. Luis María Pesetti tiene ya este tipo de libritos, nadie te lo creería, tiene muchos también. Ya son cuentitos más largos, pero súper divertidos. Y algo que tiene Pesetti que les gusta mucho a los niños es que es muy irreverente. Habla de cosas que no los dejan hablar. Habla de pis y caca y pedo y bueno, y los niños se matan de la risa, la verdad. O sea, habla porque
les da permiso de entrar a un mundo escatológico que a ellos les encanta y que nunca los dejamos, ¿no? Y ver eso en un libro es como, ¿qué? El libro también puede ser divertido y puede hablar de esas cosas, wow, ¿no? O sea, es como, boom, o sea, el libro no solo es algo aburrido, ¿no? Entonces tenemos también ese tipo de libros que ya son para más grandecitos, que por acá tenemos, les digo, yo tengo una colección inmensa de libros infantiles. Otra vez, incluso para los más grandecitos, hay que evitar los comercialitos, porque además la mayoría de las veces estos traen muchos errores en el texto. Son libros poco cuidados. Entonces, hasta traen faltas de ortografía a veces. Y bueno, también estamos tratando de que el niño aprenda, esa es otra de las funciones de la literatura, ¿eh? Que aprendan a escribir y que aprendan a escribir bien, que mejoren su redacción, su ortografía. Un niño que desde chiquito se le leyeron cosas bien escritas, su cerebro coordina cómo es la redacción de las cosas bien escritas y le va a ser más fácil cuando tenga que entrar a redactar, a escribir ya en la primaria, le va a ser más fácil entender que cómo se construye una oración, ¿no? Porque siempre la oyó, que se la narrábamos, que se la leíamos bien escrita. Pues ya nos dijiste, nos hablaste sobre la evolución de los libros con nuestros hijos e hijas o hijes, ya nos hablaste cómo se relaciona, sobre cómo se relaciona la literatura con el juego. Quizá quisieras profundizar más en este tema, Ana Laura. Literatura y juego, sí. La literatura al final es un juego, ¿no? O sea, la literatura puede ser un juego para los niños, puede ser un juego porque se imaginan lo que están viviendo y a veces a partir de un libro crean sus propios juegos, ¿no? Sus juegos de roles, toman los personajes de los niños para hacer juegos de roles o para jugar con sus muñequitos, con sus muñequitas. Entonces convierten las historias en sus juegos o combinan las historias que leen o las historias que les leemos con sus juegos y con su vivencia, ¿no? Entonces, y hay que dejarlos, invitarlos incluso a actuar, por ejemplo, las historias que leen o que les leemos, porque así es parte de la apropiación también de la historia. Nos hablaste ya sobre algunos de los beneficios. Creo que un beneficio que a mí me encanta, más que así como cuando te dicen, ay, es que cuando le das leche materna exclusiva a tu hijo y extendida, creo que se llama después de los 6 meses, ay, es que tu hijo va a ser inteligente. A mí siempre me ha chocado como ese eslogan, ¿no? Sí, Porque más allá de si es o no es inteligente, que no estoy tan segura que se deba exclusivamente al acto de amamantar, sino más bien a la calidad o a la construcción del vínculo entre la madre y el bebé o la bebé. A mí me encanta pensar en la literatura en los primeros meses, no para que el niño sea el lector o el futuro escritor, sino porque les abre, como tú nos has dicho a lo largo de estos 40 y tantos minutos, les abre el acceso a la creatividad, a la imaginación, a la apropiación de la cultura, de la identidad, a la capacidad, a la flexibilidad. ¿No? Cognitiva, les abre la posibilidad de la gestión de las emociones, del reconocimiento de estas mismas, pero ojo que para esto sí se necesita una persona adulta flexible, disponible, que esté ahí para acompañar el proceso, y creo que el, eh, corrígeme si no, creo que el máximo regalo de el acercamiento de la lectura acompañada a las niñas y los niños es la presencia de la persona adulta cuidadora, ¿cierto? claro, claro, es súper importante, o sea, es básico porque no puedes solo darle el libro y dejárselo ahí y tú irte, ¿no? O sea, sobre todo muy pequeños, o sea, lo importante es la mediación, el mediador, ¿no? O sea, ¿quién es quien está ahí? Sabemos que no todos los papás somos lectores, a lo mejor hay unos que pues no los formaron así, nunca les interesó, son ingenieros, son, no sé, pero el chiste es que haya alguien que sea el que le facilite al niño y el que esté ahí con él, porque exacto, también
ellos vinculan la experiencia de lectura con quien la viven. Y bueno, puede ser papá, puede ser mamá, pero también puede ser maestro, un tío, el cuentacuentos del pueblo, la comadre, la vecina, quien sea. El chiste es que sí haya un mediador interesado en acompañar al niño en el proceso, ¿no? Porque también, pues a veces hay que explicar algunas palabras, hay que explicar algunos hechos que a lo mejor el niño muy pequeño todavía no entiende. Y también se forma el vínculo ahí, el vínculo con el niño, con el mediador y el libro, ¿no? O sea, es una triada, tampoco lo podemos separar, sobre todo en etapas muy tempranas. Llegará el momento en que el niño agarre el libro y se vaya a leer solito, pero en etapas muy tempranas no. En etapas muy tempranas tiene que estar ahí el mediador para eso, mediar, hacer el triángulo, ¿no? O sea, el libro pasa por aquí, viene por acá, el niño, el mediador y el libro tienen que estar ahí para que se consolide, ¿no? Y después ya irán solitos. Pero sí es bien importante, como dice, la presencia de alguien que esté ahí. Y si su niño o niña ya está casi por ahí de los 8 o 10 años y no saben qué libro leerles. Ana Laura nos decía, no hay libros para adultos ni niños infantiles que no puedan ser leídos por personas adultas. Yo, como siempre les digo, parece que es el único libro que he leído porque siempre recurro a él, pero si quieren tener la certeza de que a este niño o a esta niña les va a enganchar una historia, vayan y compren Momo de Michael Ende, que es una historia para Sí, todas las edades. todo lo de Michael Ende, la verdad, o sea, es que es bellísimo, bellísimo. Y si no, también, ¿sabes qué? Muchas editoriales ya tienen su catálogo diferenciado por edades, afortunadamente. Por ejemplo, este es Alfaguara infantil y siempre en la parte de atrás dice para qué edades, desde 10 años, desde SM tiene Barco de Vapor, la colección Barco de Vapor, y también van así, ¿no? Este es para primeros lectores de 4 a 6, este es de 6 a 8, este de 8 a 10, de 10 a 12, y entonces con eso también, si tú como mamá dices, no sé, en este mundo ya de tantos libros infantiles, no sé cuál sea adecuado para la edad de mi hijo, lo volteas y ves para qué edad es. Ya traen como los juguetes, ¿no? Para mayores de 3, para mayores de 6, y eso te da una guía de que estás comprando algo que le va a servir a la edad de tu hijo, ¿no? Que no le compraste algo muy complejo o algo tan sencillo que se aburra, porque también si le compras un libro muy sencillo a un niño de 11 años, pues se va a aburrir y tampoco le va a gustar, ¿no? Pero ya la mayoría traen su indicación ahí de para qué edad son y así ya no hay pierde. Pues muy bien, muchísimas. La verdad es que me encantaría que este episodio durara unas 3 horas, porque está muy rica la conversación y esos aretes de tu biblioteca con gatitos me fascina. Ana Laura trae unos aretes bellísimos con una biblioteca, eh, pensemos casera, ¿no? Y ahí, en medio de los libros, están unos gatos siameses, creo que son. Sí, Pero bueno, ya llevamos 50 minutos. Siempre hago el mal las cuentas, pero por lo menos 50 minutos. Y no sé, ¿hay algo más que te gustaría a ti como puntualizar? ¿Hay algo que tú creas que debimos haber mencionado y no mencionamos? Eh, pues no, no creo que sería todo. Si quieren, les puedo recomendar como teorías sobre literatura infantil, por si quiere alguien que se interese más ir a buscar. Hay dos autoras que a mí me encantan que escriben sobre literatura infantil. Una es Michelle Petit. Ella es franco-chilena, chilena, nacida en Chile, pero nacionalizada francesa y vive en Francia. Ha trabajado muchísimo en literatura en ambientes difíciles, en bibliotecas, marginadas, así, y la verdad ha escrito libros muy bonitos sobre literatura infantil, sobre cómo funciona la literatura para los niños. Y otra es una mexicana que se llama Evelyn del Valle Arispe.
Ella estuvo muchos años en la Universidad de Glasgow haciendo investigación sobre literatura infantil. Ahora ha vuelto a México, pero la verdad es que sus libros son muy accesibles, muy fáciles de leer, de conseguir y nos llevan de la mano sobre en este mundo de la literatura infantil y de cómo funcionan los niños en su cerebro, en la psicología, la literatura infantil. Ay, qué bonito. Gracias por dejarnos eso en el segundo bloque como recomendaciones bibliográficas para ir a profundizar en el tema. Muchas Sí. gracias. Yo calculo que sí, en las librerías de Ducal y el fondo estará. Sí, sí, seguro, seguro ahí se consiguen, y si no, bueno, pues se pueden buscar por internet y mandarlos pedir incluso, son libros accesibles. Perfecto. Bueno, vámonos al tercer bloque. En este último bloque, pero no menos importante de lo que se trata, es que la persona invitada elige una palabra de un banco de palabras y su misión, si deciden aceptarla, es la de unirla con el concepto del buen trato y, si es posible, con el tema que entretejimos la mañana de hoy. Y entonces yo te pregunto, ¿estás lista, Ana Laura? Sí, Eh, la palabra que eligiste fue lenguaje. Cuéntanos cómo se relaciona con el buen trato y con el tema que hoy entretejimos. elegí lenguaje porque es el primer acercamiento de los niños, ¿no? Como yo decía, lo primero que hace un bebé es escuchar la voz de quienes los rodean y la voz es lenguaje. Y el lenguaje, lo que escuche un bebé, un niño, creará su lenguaje interior, ¿no? Y en este sentido, lo que lea un niño creará su lenguaje interior. Como se hable a sí mismo un niño, el lenguaje que utilice para sí mismo es el lenguaje que escuchó a su alrededor. Entonces, creo que es bien importante cuidar ese lenguaje, cuidar eso que le decimos o que le leemos a los niños como un derecho fundamental, porque ellos tienen ese derecho al buen trato desde el lenguaje, desde lo que les decimos y los que les leemos debe ser algo en positivo para que su vida pueda ser en positivo, ¿no? Si un niño escucha cosas feas todo el tiempo, pues se va a crear una imagen fea de sí mismo. Pero si un niño escucha historias bonitas, escucha palabras bonitas, un lenguaje bonito a su alrededor, la imagen que se cree de sí mismo va a ser una imagen bonita. Y creo que eso es lo importante. Muchísimas gracias. Nosotras y nosotros también creemos eso y por eso Colmena Fay está aquí contigo, conversando y reflexionando sobre el tema de nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer platicarles un poco más de todo esto y hay mucho para seguir platicando. Sí. Gracias por tu generosidad, gracias por compartir un poco de la biblioteca personal de tu pequeño, gracias por darnos luces respecto a cómo acercar a los niños y a las niñas desde los primeros años de vida. Gracias por esta última reflexión que me parece maravillosa. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, encantada. Pues ya nos vamos. Gracias a cada una de las personas que se conectaron la mañana de hoy, jueves de Colmena Fai. Gracias por acompañarnos en el estreno de este episodio. Gracias. Ahora me toca darles las gracias por a cada una de las personas que han hecho el esfuerzo de darle play mientras hacen las cosas cotidianas que tengan que hacer. Ya llevamos 99 episodios haciendo y co-construyendo juntos esta colmena. Así que gracias infinitas. Si creen, consideran que este episodio le puede servir a alguien que ustedes conocen, la invitación es a que se lo compartan para que lo escuche, que se haga una diáspora, nuevamente esa palabra me encanta, una diáspora de este episodio para que llegue a más mamás, papás o personas adultas cuidadoras. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por la valiosa labor que hacen para América por la Infancia, especialmente por la valiosa labor que hacen para Colmena Fai. Y gracias a Ana Laura nuevamente. Y nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai para
entretejer juntas y juntos el episodio número 100. Vengan por favor a esta celebración de este centenar de episodios que representan 2 años y un mes de trabajo ininterrumpido. Muchísimas gracias. Lindo fin de semana. Feliz diciembre. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.